Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de especulaciones, rumores y lo que parecen ser verdades a medias. Estamos a punto de desentrañar un enigma que ha mantenido en vilo a muchísimos de ustedes, y a nosotros también, la verdad, **Kerem y Ande, el misterio de su romance al descubierto, secretos revelados, **, prepárense. Porque vamos a ir más allá de los titulares y a bucear en las profundidades de lo que realmente podría estar pasando con esta pareja que, querámoslo o no, despierta pasiones. Si te encanta este tipo de contenido, si te gusta estar al día de las vidas de tus celebridades favoritas, y si disfrutas de un buen análisis, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en el torbellino, no olvides apretar ese botón de **, suscribirse **, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. El mundo del espectáculo turco y el internacional está lleno de historias que nos cautivan. Parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, o quizás de un drama digno de las series que tanto amamos. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel no son la excepción. Han sido el centro de atención durante un tiempo considerable, y cada pequeña interacción, cada me gusta o cada comentario, se ha analizado con lupa. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más profundo? ¿Una relación secreta? ¿O todo es una elaborada estrategia de marketing? Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este caos de especulaciones. Vamos a repasar los momentos clave, las pistas que hemos ido recogiendo y a intentar construir una imagen más clara, basándonos en hechos y en lo que realmente podemos observar. Porque, seamos honestos, la prensa y los fans a veces vemos lo que queremos ver, pero también hay señales innegables. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Hemos visto a Kerem y Hande juntos en eventos, en fotografías compartidas en redes sociales, y en numerosas ocasiones han sido vistos interactuando de manera cercana. Sus carreras despegaron de la mano de un éxito rotundo, y desde el principio, hubo una química innegable que trascendía la pantalla. ¿Recuerdan esa época de Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocimos en muchos países? La química entre Serkan y Eda era palpable, y esa chispa, esa conexión especial, hizo que los espectadores se enamoraran de su pareja ficticia. Y como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las telenovelas, esa línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve muy delgada. Las primeras oleadas de rumores sobre su relación comenzaron poco después de que la serie se volviera un fenómeno mundial. Sus seguidores más devotos, aquellos que amaban verlos juntos en la pantalla, empezaron a desear que esa química se extendiera a sus vidas personales. Y francamente no les faltaba razón para pensar así. Ambos actores son carismáticos, talentosos y visualmente encajan a la perfección. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla principal de estas especulaciones. Cada publicación conjunta, cada foto donde aparecían sonriendo el uno al otro, cada viaje que coincidía, alimentaba la llama de la intriga. Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, cuando ambos estuvieron de vacaciones en las Maldivas al mismo tiempo, aunque en distintos resorts, pero las coincidencias y las fotos publicadas en redes sociales que parecían capturadas en el mismo entorno, hicieron que los rumores se intensificaran exponencialmente. Luego vinieron los comentarios sutiles en sus publicaciones, los me gusta mutuos que a veces parecían tener un significado más allá de la amistad profesional. Y así un comentario tras otro, un me gusta tras otro, se fue construyendo un relato. Pero claro, el mundo del entretenimiento es un juego de apariencias. ¿Hasta qué punto estas interacciones eran genuinas y hasta qué punto formaban parte de una estrategia para mantener el interés del público en la pareja que tantas ganancias les generaba? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. La popularidad de Me robaste el corazón fue astronómica, y mantener viva esa conexión entre los protagonistas, incluso después de que la serie terminara, podría haber sido muy beneficioso para sus carreras individuales. Hemos visto a Kerem elogiar públicamente a Hande en entrevistas, y viceversa. Comentarios sobre su talento, sobre su profesionalismo, sobre lo fácil que era trabajar juntos. Y si bien esto es normal entre colegas, la forma en que lo hacían, a menudo con miradas cómplices y sonrisas tímidas, para muchos indicaba algo más. Las fotos familiares que empezaron a circular, donde se les veía compartiendo momentos con amigos cercanos o familiares, también añadieron leña al fuego. ¿Eran simplemente amigos muy unidos o eran algo más que eso?
La discreción ha sido una constante en la vida personal de ambos, lo CU. Paradójicamente ha hecho que la especulación sea aún mayor. Cuando una pareja es muy reservada sobre su relación, la gente tiende a imaginar lo que sucede detrás de puertas cerradas. Y con Kerem y Hande esa puerta ha estado bien cerrada, pero con pequeñas rendijas que dejan escapar destellos de esperanza para los fans. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, las apariciones públicas conjuntas pueden ser orquestadas. Los paparazzis a menudo están esperando, y una foto casual puede ser capturada y utilizada para generar titulares. Las redes sociales, si bien son una forma de conexión directa con los fans, también pueden ser una herramienta para controlar la narrativa. Un me gusta estratégico o un comentario oportuno pueden ser cuidadosamente planificados. ¿Qué dicen las fuentes cercanas? Aquí es donde la cosa se pone más turbia. A veces fuentes anónimas cercanas a la pareja filtraban información a los medios, alimentando tanto los rumores de un romance como los de una simple amistad. Un día se decía que estaban a punto de anunciar su relación, al siguiente, que la presión mediática los había separado. Esta montaña rusa de información dejaba a los fans cada vez más confundidos. Analicemos algunos momentos clave que han alimentado estas especulaciones. Hubo un tiempo en que se rumoreaba fuertemente que Kerem había visitado la casa de Hande en Estambul y que habían pasado tiempo juntos de forma privada. Las redes sociales se llenaron de teorías y de análisis de las fotos que ambos publicaban, buscando pistas que confirmaran su presencia en el mismo lugar al mismo tiempo. Otro aspecto interesante es cómo ambos han manejado las preguntas directas de la prensa. A menudo respondían con sonrisas evasivas, con respuestas ambiguas que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Somos buenos amigos, decían, o nos queremos mucho como amigos. Si bien es una respuesta perfectamente válida, para muchos sonaba a una forma educada de no confirmar ni negar, dejando un aura de misterio. Y luego está el tema de los regalos, los detalles que a veces trascienden. Se rumoreó que Kerem le había hecho a Hande un regalo muy especial, un gesto que muchos interpretaron como una clara señal de afecto romántico. Si bien estos detalles son difíciles de verificar, la persistencia de estos rumores sugiere que algo, de alguna manera, está sucediendo o ha sucedido. Consideremos también la posibilidad de que existiera una relación en el pasado que por diversas razones, no se hizo pública o se terminó, pero que dejó una huella profunda. O tal vez simplemente son dos personas que se aprecian enormemente, que disfrutan de la compañía mutua y que por respeto a su privacidad, deciden no exponer su vida personal a la vorágine mediática. El mundo de las redes sociales nos permite ver fragmentos de sus vidas. Vemos sus viajes, sus eventos sociales, y a veces, sus interacciones más íntimas a través de sus amigos en común. Por ejemplo, cuando Hande asistió a la boda de uno de los hermanos de Kerem, o cuando Kerem fue visto en un evento familiar de Hande. Estos eventos, aunque podrían ser interpretados como muestras de amistad, para muchos, eran la confirmación de que sus vidas se entrelazaban de una manera más profunda. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad. Lo que hacen en su vida personal es asunto suyo y nosotros, como espectadores, debemos respetar eso. Sin embargo, la naturaleza de su fama, especialmente tras el éxito de una serie tan popular como Me robaste el corazón, hace que sea casi imposible mantener su vida privada completamente alejada del escrutinio público. Pero, ¿cuál es la verdad detrás del misterio? Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, podríamos decir que hay una conexión innegable entre Kerem y Hande. La química en pantalla se tradujo en una amistad profunda, y quizás en algo más. Han compartido momentos importantes, se han apoyado mutuamente en sus carreras, y su interacción pública, aunque a menudo ambigua, ha alimentado la esperanza de un romance para millones de fans. Hemos visto una progresión a lo largo del tiempo. De colegas de reparto a amigos cercanos, y para muchos, la pregunta sigue siendo, ¿han cruzado esa línea hacia el romance? Las fotos, los comentarios, las apariciones conjuntas, todo apunta a una relación que va más allá de una simple amistad profesional. La discreción que han mantenido, si bien es admirable, también ha permitido que la imaginación de los fans vuele alto, creando un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Podemos especular, podemos analizar cada detalle, pero la verdad final solo la saben ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem y Hande, más allá de si son pareja o no, es una historia fascinante de cómo la conexión humana, la química y el apoyo mutuo pueden cautivar a un público entero.
Y mientras ellos sigan compartiendo fragmentos de sus vidas. Y mientras el misterio persista, nosotros seguiremos aquí, desentrañando cada pista. Y así, mis queridos investigadores de la farándula, llegamos al final de nuestro recorrido por el misterio de Kerem y Ande. Hemos explorado los rumores, analizado los momentos clave y reflexionado sobre las posibilidades. Lo que está claro es que la conexión entre ellos es genuina, ya sea de amistad profunda o de un romance incipiente, ha cautivado a millones. La discreción con la que han manejado su vida personal ha alimentado la especulación, dejando a su público con ganas de más. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de este enigma. Ha sido un placer desmenuzar cada detalle con ustedes. Recuerden, en el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad a veces es muy delgada, y con Kerem y Ande, esa línea parece estar más difusa que nunca. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande son pareja? ¿O simplemente son amigos muy cercanos que se apoyan mutuamente? Dejen sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos podamos seguir especulando juntos. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo misterio. Adiós.